Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 4:43 del día 23 de agosto, comienza la grabación de la clase curso complementario de Excel intermedio para la empresa Merlin. Bueno, la anterior clase que habíamos visto, habíamos quedado en las funciones, estábamos mirando las funciones de búsqueda y referencia, ¿cierto? Habíamos dicho que ellas están diseñadas para trabajar con listas o matrices de datos, permitiéndonos buscar, localizar y extraer información de la matriz de búsqueda, lista de datos, a partir de una condición, posición de fila, columna o intersección de campos dentro de la tabla o lista de datos. ¿Listo? Entonces, él nos decía que se hará uso del siguiente archivo, los cuales incluyen el uso de algunas funciones que hacen parte de esta categoría. Entonces, nosotros estábamos viendo este archivito que teníamos de las funciones buscar ver, que hicimos una práctica con el buscar ver, ¿sí? Para nosotros llenar con las tablas de la derecha, departamento y salarios, había que ponerle salarios y el stock había que ponerlas acá en la tercera tabla, en la segunda tabla. Y cuando ya tuviéramos todas las bases llenas o todas las tablas llenas, ya podríamos entrar a hacer la tabla general donde nos daban dos referencias y había que hallar el producto, las unidades, el stock, el color, el proveedor y los salarios, ¿cierto? Adicionalmente a eso, estábamos viendo también la aplicación. Habíamos una aplicación que decía de la agencia de viaje. Denme un segundo, yo le doy un acceso aquí a una compañera. Bueno, entonces habíamos visto que nosotros teníamos una información de reservas y embarques y nosotros la teníamos que trabajar con esta de la matriz, ¿cierto? Miren que aquí en la matriz yo tenía que la cédula del cliente, el nombre completo, el dinero consignado, si hizo reservación o no, fecha de reservación y el barco deseado. Adicionalmente a ese, yo tenía una tabla a mano derecha donde nos mostraba el tipo de barco, la duración del viaje en días y el costo de viaje por persona, ¿cierto? Entonces, en la aplicación, cuando yo digitaba la cédula, él me tenía que traer toda la información con respecto a esa tabla de allá. Y todo esto había que hacerlo, cada uno había que programarlo con la función buscar ver, dependiendo lo que yo necesitaba, ¿cierto? Cuando yo le digo la cédula del cliente, él automáticamente me tiene que llenar toda esta información, ¿sí? Aquí estaban pues las instrucciones de cómo hacerlo. Y entonces ya entrábamos a mirar la función buscar H, ¿sí? Y función buscar ver. Entonces vamos a mirar en qué consiste cada una de ellas. Dice que la función buscar H, que simplemente significa buscar horizontal, es en Excel busca un valor dentro de una fila y vuelve el valor que ha sido encontrado o un error NA en caso de no haberlo hecho. Esta función es similar en cierto sentido a la función buscar V, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá en qué consiste eso. Entonces dice, ¿cuándo utilizar la función buscar H? Debemos utilizar la función buscar H cuando el valor que estamos buscando se encuentra en una fila de alguna tabla de datos, ¿sí? Por el contrario, la función buscar ver realiza la búsqueda en una columna. Miren que ahí están las imágenes. Buscar ver, él va buscando, ¿sí? ¿Por qué? Por las columnas y el buscar H, entonces simplemente él lo va buscando de fila en fila, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces miren que yo aquí tengo una sintaxis de la función.
¿cierto? El buscar H. Miren que es casi parecido igual al buscar V, ¿sí? Siempre me va a preguntar un valor buscado. Luego me va a pedir la matriz buscar en, ¿cierto? Luego me aparece el indicador de filas, ¿sí? En qué posición está, en la fila 1, en la fila 2, en la fila 3. Y ordenado, recuerden que ordenado es cero o falso, o uno o verdadero, ¿cierto? Uno, ¿ves? Cero o falso es la coincidencia exacta y uno y verdadero es la coincidencia aproximada. ¿Listo? Entonces miren que aquí él me va mostrando qué significa cada uno. Valor buscado es obligatorio, el valor que estamos buscando. La matriz buscarén, lógicamente, también es obligatorio. ¿Sí? El rango que contiene los valores y que debe ser una fila. Y luego me va a preguntar el indicador de filas. Lógicamente también es obligatorio. El número de la fila que contiene el valor que regresará a la función. Y simplemente el ordenado es opcional, ¿cierto? Miren que ahí me dice opcional. El valor falso, el valor debe ser falso si queremos una coincidencia exacta, ¿sí? Cero o falso, o verdadero o uno para una coincidencia aproximada. Entonces dice, si la función buscar h no encuentra el valor que está siendo buscado, regresará al valor de error, NA, no aplica. ¿Listo? Entonces, dependiendo de eso, miren el ejercicio que hay en la práctica 1. Entonces, miren acá, yo tengo aquí varias cosas. Miren que en el ejemplo 1, él me va a decir, use la función más apropiada para buscar los datos que se detallan a continuación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cuando usted digite el 1011-2, ¿qué me tiene que buscar? El apellido, Hurtado, el nombre, Ivonne, y el cargo, almacenista. Pero todo va a depender de este. Entonces, miren cómo es la sintaxis. Recuerdan la que estábamos viendo. Si yo me paro aquí, entonces yo simplemente me voy a las funciones de búsqueda y referencia. Entonces yo simplemente le voy a decir buscar horizontal. Cuando yo le doy buscar H, entonces miren que él siempre me va a preguntar el valor buscado. Tengo que buscar este, ¿cierto? Lo que haya ahí. ¿Cuál es la matriz? ¿En dónde la voy a buscar? Entonces, la matriz yo tengo que buscar esta de acá, ¿cierto? ¿Cuál es el indicador de filas? Entonces, el indicador de filas, que cuando encuentre ese, póngame la primer fila, ¿sí? Miren acá, que sería número 1. Y el valor ordenado sería 0 para que me traiga falso, ¿cierto? Entonces, ¿seguro es Profe, la fila 1? Señor, una consultica, ahí no sería la fila 2 porque la fila claro. 1 es el mismo número. Exactamente. La fila 1, ¿qué me va a traer? El mismo número. Miren, por eso aquí, eso es lo que ya les iba a mostrar. Miren que aquí, ¿qué me va a traer? El mismo número. Y yo estoy buscando es el número. No, yo estoy buscando es el apellido. Que el apellido tendría que ser Hurtado. Ah, claro. Entonces no es 1, sino 2. Y miren que aquí automáticamente me va a traer ¿qué? Hurtado. Miren acá, me va a traer Hurtado. ¿Y qué pasa si yo la copio aquí? Miren lo que pasa, me trae Ivonne. Claro, ¿por qué? Porque él me trae el primero, luego me trae, perdón, me trae el segundo, luego el tercero y el último, ¿cuál sería? El cuarto, mírenlo acá, almacenista. Si ustedes lo ponen aquí y le dan f de x, entonces miren, siempre va a ser el indicador de filas 2. ¿Sí ven? Miren, siempre él va a buscar, ¿sí? Lo anterior. Pero miren que me está buscando el de 8. Él me va a buscar Ivonne. ¿Y estará bien o estará mal? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Que si yo lo voy escogiendo, miren el primero. Yo el primero estoy buscando el de 6. Mira el segundo me va a buscar Hurtado. Entonces, miren que yo no puedo hacer lo mismo de copiarlo. ¿Sí ven? A no ser de que yo, ¿qué? ¿Será que tengo que parametrizar
o dejar fijo la tabla. No, en este caso no. ¿Por qué? Porque miren que cuando ustedes vayan a hacer la fórmula de qué, del buscar H, ¿cuáles tienen que buscar? El valor buscado siempre va a ser este. La matriz buscar en va a ser toda, ¿cierto? ¿Cuál es el indicador de filas? 1, 2, ya me trae la tercera. Y el ordenado sería cero falso. Miren que ahí me trae, ¿cierto? Y miren que en el último, ¿qué sería? La misma historia. Hacer exactamente igual el buscar H. Miren acá. El valor buscado siempre va a ser este. La matriz buscar siempre va a ser la misma. Y el indicador de filas, ¿cuál es? Ya sería la cuarta. Y ordenado sería cero o falso, cualquiera de las dos. Entonces miren que ¿qué me va a traer? Almacenista. Si yo llego a borrar ese, pues miren que automáticamente le dice ND. ¿Por qué? Porque yo tengo que señalar un código, ¿cierto? Ahora miren, ¿qué pasará si yo señalo el 56948? No pasa nada, 5694-8 y le doy enter. Miren que automáticamente él me va a traer la torre, Janine y es un auxiliar. ¿Sí ven? Entonces miren cómo es de importante uno saber en qué fila va. Miren que antes, cuando yo estaba trabajando el buscar V, yo que le decía, el indicador de columnas, ¿cuál es? Es la 1, es la 2, es la 3, es la 4. En cambio aquí yo me tengo que ir por filas para que me vaya trayendo las demás cosas. ¿Listo? Entonces miren que ahí yo simplemente, si yo parametrizo esto y lo borro, miren que ahí, el que está esperando, 1, 2, 3, 4-5 y miren que me va a traer apellido Pereira, nombre Nancy y cargo asistente, ahí hasta ahí me trae. ¿Sí ven? Ahora miren este otro ejercicio que también es muy chévere. Miren lo que dice. Al digitar el código del empleado en la celda C5, en C55, ¿sí? Deberá mostrarse su nombre, dirección, sueldo y año en ingresos. Miren acá, sería esta, ¿cierto? Miren. Entonces, ¿yo qué tengo? Que mirar que en esta, yo le tengo, cuando yo digite este código, el que me tiene que decir A118. Entonces, me tiene que tener Tomás Hardy, Mataderos, todos los datos acá. Pero entonces, aquí miren lo que dice en la investigación. Prueba qué suceda al digitar un código que no existe. Luego consulta cómo darle solución al error que encontrarás y ponlo en práctica en todas las búsquedas de información que hagas con buscar V y buscar H. Entonces, mire que yo aquí ya no tengo que buscar con horizontal, ya tengo que buscar es con vertical. ¿Por qué? Mire, si yo aquí le digo miren, yo aquí ya le tengo que decir buscar V. ¿Por qué? ¿Yo qué voy a buscar? El valor buscado sería este. La matriz, ¿cuál sería la matriz? Entonces yo llego y voy a poner toda la matriz. Miren, voy a poner toda la matriz. Cuando yo selecciono la matriz, yo la voy a dejar fija, la voy a dejar como valor absoluto. ¿Cuál es el indicador de columnas? Tráigame lo que hay en la segunda columna. ¿Y el rango cuál sería? ¿Cero o falso? Entonces, mire, el que me va a traer Thomas Hardy, vamos a mirar qué tan cierto es. Claro, mire, este Thomas Hardy. Ahora, ¿qué pasará si yo le digo a esta cópiemelo? ¿Será que sí lo puedo hacer? Miremos a ver. Miren, ¿por qué me dice ND? Vamos a analizarlo. ¿Cuál es el valor buscado? D27. ¿Es D? No, yo tengo que modificarla porque la celda es la C27. Mírenla acá. Entonces yo le doy la C27. El rango es igualito, pero el indicador de columnas, ¿cuál sería? La 3. ¿Por qué? Porque yo necesito la dirección. Miren acá. ¿Y cuál es la dirección? Mataderos. ¿Sí? Ahora miren, si yo quisiera el sueldo, miren que el sueldo yo también lo podría tomar, pero ¿qué? Pero me toca nuevamente volver a hacerla, porque mire que me está interfiriendo el teléfono. Entonces, ¿qué me toca aquí? Mire, me toca programar una por una. Miren, yo lo hago aquí,
f de x, buscar v. ¿Qué voy a buscar? El valor buscado, este. ¿Cuál es la matriz o la tabla? Pues simplemente es toda esta, ¿cierto? Yo la dejo quietica, la fijo. ¿Cuál es el indicador de columna? Sería 1, 2, 3, 4, la quinta columna, y aquí el rango sería 0. Entonces vamos a mirar qué tan cierto. 7.508.334. Mírenlo aquí, 7.508.344. Y lo mismo es si yo la copio aquí, pero toca modificarlo. Siempre me va a salir ND. ¿Por qué? Miren, porque él está buscando la D27 y no es la D27, sino la C27. Y el indicador de columna ya no sería 5, sino que sería 6, para que me traiga la fecha. Miren que me pone, ¿cómo me está poniendo el año de ingreso? Un número. Y usted, pero venga, ¿cómo así? Claro, no es un número, es una fecha. Entonces, ¿qué me toca? Fecha corta. Miren que entró el 2002 de 1949. Vamos a mirar qué tan cierto. 20 de febrero de 1949. Mírenla acá. Y lo que nos está diciendo es, si usted llega a borrar un código de estos, miren todo cómo aparece. Entonces yo puedo poner cualquiera y voy a mirar qué es lo que pasa. Entonces, por decir algo, yo en este código, yo le voy a poner A-105 y automáticamente él me va a traer lo de la columna, de la celda A5. Pedro Afonso, San Pablo 1674, el sueldo 7600 y 12 de abril del 58. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo en el código 1023? Enter. Miren que no pasa nada. ¿Por qué? Porque ese código no está dentro de la tabla. Entonces, por obvias razones, él nunca lo va a encontrar, ¿cierto? Y siempre me va a tener. Siempre yo tengo que utilizar un código que yo tengo en la tabla. ¿Cómo así? A-110. Y miren que automáticamente él me va a poner los datos de la tabla. ¿Listo? Entonces, mire que es solamente cuestión de aprender a utilizar las fórmulas. Y la última, pues simplemente el último ejercicio, vamos a mirar qué dice. Miren acá, es algo parecido al anterior. Miren lo que dice. Al digitar el código del producto en el cuadro consulta de productos, deben aparecer los datos respectivos. Ten en cuenta que en la celda total debe mostrarse el producto de las celdas, cantidad y precio. Entonces, mire, en las celdas total deben mostrarse el producto de las celdas, cantidad y precio. Y en la celda IVA, 19%, debes calcular el IVA sobre el total del neto, sobre el total. El neto será la sumatoria de las celdas total e IVA, ¿cierto? Entonces, lo que nos está diciendo, cantidad y precio, miren que aquí yo la tengo, cantidad y precio. ¿Qué me tocaría hacer? El total. Y el total es una fórmula de qué? Miren que yo la puedo hacer de una vez. Esto es igual al precio por la cantidad. Miren, le doy enter. Obviamente me va a dar 0. El IVA, ¿cómo lo saco? El IVA es el total por el 19%. Miren que yo puedo ir adelantando. ¿Y el neto cómo sería? Pues el neto sería simplemente el total más el IVA y le doy enter. Entonces miren que yo ya parametricé la fórmula. Ahora, ¿qué me toca? Dependiendo del código del producto, del código, él me tiene que traer ¿qué? ¿Qué producto es? ¿Qué tienda? La marca, la cantidad y el precio. Y los totales se van a calcular. Entonces, miren, yo en el producto tengo que ponerle la fórmula. ¿Y cuál? Miren que aquí yo ya lo tengo todo, pero ¿por qué? Por filas. Miren acá. Entonces, ¿cómo sería? Simplemente yo le daría el buscar H. ¿Cuál sería el valor buscado? Simplemente este. ¿Cuál es la matriz? Pues la matriz, yo le voy a poner la matriz esta, ¿cierto? ¿Cuál es el indicador de filas? Que cuando me traiga el producto,
muéstreme, ¿sí? El indicador de fila sería el número 2 y ordenado sería 0. Entonces vamos a ensayar a ver qué tal. ¿Qué me está diciendo? El P03 es la lectora, claro. Entonces yo quiero mirar cuál es la tienda, cuál es la marca, cuál es la cantidad y el precio. Entonces mire que todo va a depender de lo anterior. Miren acá. Entonces yo qué le voy a poner? F de X, buscar H. Entonces, valor buscado, este producto. La matriz, toda la matriz. Listo. ¿Cuál es el indicador de las filas? Entonces yo ya tengo que buscar cuál es tienda. Uno, dos, tres, la cuarta es la tienda. Y el ordenado sería cero falso. Entonces mire que ahí me dice CompuPlaza. Vamos a ver, correcto. ¿Cuál sería la marca? Pues lo mismo. Buscar H, buscar H. Entonces yo cojo el código, la matriz sería toda esta, ¿sí? ¿Cuál es el indicador de filas? ¿Dónde está la marca? 1, 2, la tercera. Y el ordenado sería 0. Miren que es lo mismo. ¿Sí ven? Es dependiendo. Y ahora sí necesito cantidad y precio para que me dé lo demás. Miren, buscar H siempre es igual. La matriz sería toda esta, ¿sí? El indicador, 1, 2, 3, 4, 5. 5 y aquí sería 0. Entonces miren que ahí todavía no me ha dado el total ni nada porque yo necesito el precio. Y vuelvo para acá, buscar H, ¿qué tengo que buscar? El valor buscado este, la matriz es toda esta. Aquí sería 6 y aquí sería 0. Miren lo que pasa cuando yo le doy aceptar. Automáticamente él me va a entregar los precios. Entonces, ustedes, como yo les he dicho, muchachos, cuando ustedes vayan a presentar unos precios, siempre colóquenle, por decir algo a este, el punto. Simplemente el punto, quítele en los decimales. En el total, también póngale el punto, quítele en los decimales, en este también el punto, quito los decimales y en este ya le ponen el símbolo de pesos, pero sin este. Miren ahí ya está bien. Precio, 75. ¿Cuánto da 75 por 45? 3.386.250. ¿Cuánto es el IVA de este? Este. ¿Y cuánto suma 3 más este? 4. ¿Qué es lo que nos dicen? Que si yo quito este producto, miren que todo va a quedar ND. Pero si yo pongo aquí, por ejemplo, el P05 y le doy Enter, miren que automáticamente él me va a mostrar eso. Ahora, uno por orden, miren que todo está centrado. Entonces pongámosle aquí, centrado. Ah, pero no creo que lo deje centrar. ¿Por qué no lo deja centrar? Venga, yo miro una cosa. No, ya está parametrizado, no lo dejas entrar. Entonces, miren, muchachos, que aquí él ya me trae todos los puntos decimales y cuánto es el valor total de lo que necesito. ¿Sí ven? Entonces, miren que todo va a consistir así, dependiendo cómo ustedes vayan parametrizando cosa por cosa, una cosa, la otra, aquella. Entonces, miren que esto simplemente es que son los ejercicios de buscar H y buscar V. Yo tengo que saber parametrizar dónde están. ¿Listo? Eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, les retroalimentó algo, quedó claro, no quedó claro, cuénteme. Hasta el momento es claro. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar por acá. Miren que acá, en la práctica número 2, miren que es exactamente lo mismo. Miren, aquí tengo trabajo para hacer en compañía de tu familia. Miren que yo tengo aquí distribuidores autorizados, formulario de consulta de empleados. Entonces, miren lo que nos dice. Yo tengo un código, un nombre, un apellido, una fecha de ingreso, un sueldo.
país, empresa, departamento y teléfono. Miren las instrucciones. La información necesaria para completar el formulario de consulta de empleados se encuentra en la hoja matriz 2. Está enseguida, en la hoja de acá. Miren acá. Es simplemente cuando yo digito el código, miren que él me tiene que entregar automáticamente todos estos datos. Miren aquí. ¿Sí ven? Entonces dice, al escribir el código de alguno de los clientes se debe actualizar inmediatamente la información de nombre, apellido, fecha de ingreso, sueldo, país, empresa, departamento y teléfono. Entonces miren que siempre va a depender del código que yo digite. Entonces miren que yo el código lo voy a dejar quietico. ¿Dónde lo empiezo a poner? Acá. Entonces uno que le dice, mire, yo tengo que ponerle aquí buscar H. ¿Por qué buscar H? Porque toda la información está en forma horizontal, ¿cierto? Entonces, miren, el valor buscado, yo voy a buscar este. La matriz, ¿cuál es la matriz? Miren que tengo que pasarme en este. Entonces, miren que yo voy a seleccionar toda la matriz hasta el final. Miren acá, ¿cierto? Miren ahí. ¿Cuál sería el indicador de las filas para el nombre? ¿Sería cuál? El segundo. Y el indicador sería cero. Miren qué pasa. Yo le doy a aceptar. Miren que ahí no me da nada. Pero si yo me paro en matriz y yo le digo, muéstreme la 143. Miren aquí. A-143, enter. Miren que dice Renate. Vamos a mirar. 143, Renate. ¿Sí ven? Entonces miren que todo se basa en eso. Si yo no tengo aquí el código, pues obviamente no me va a mostrar nada. Pero si no, miren que él me tiene que ir llenando cosa por cosa. Entonces miren ustedes muchachos también que yo en Excel puedo hacer diferente cantidad de cosas. Miren que yo puedo manejar un Cardex, puedo manejar un inventario, puedo manejar diferentes cosas. ¿Sí ven? Entonces, ahora necesito que ustedes pongan en práctica su conocimiento. Hagan en 5 minuticos el apellido, la fecha de ingreso y el sueldo. Ya saben, todo depende. Con el función H, cogen el código para que nos llenen eso. ¿Listo? Entonces, ustedes me van a hacer estas tres: apellido, fecha de ingreso y sueldo. ¿Listo? Tómense ahí 5 minuticos para hacer eso y seguimos, por favor. Gracias.
Bueno, muchachos, cuéntenme cómo les acabo de ir. Si pudieron realizar el ejercicio, los escucho, por favor. Muchachos, cuéntenme, por favor. Profe, deme un minutico. Claro, dale, no hay problema. A mí de lo que reciba y necesito. Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer esto. Vea, ya está. Vamos, gracias. Vamos a comer receta, vamos a comprar receta. Pues usted comprará sus copetas. Vamos, pero también el pepa. A ver, hagan de todo. Ya, claro, listo, ¿verdad? Traigan las llaves también.
Bueno, muchachos, más o menos les tendría que haber quedado una cosa parecida a lo que acabo de hacer ahí en la pantalla. ¿Sí o no? Muchachos, los escucho, por favor. ¿Sí nos dio una cosa parecida a lo que yo tengo ahí? Entonces, miren que es simplemente ir contando en qué celda está para yo poder colocarle el valor que corresponde ahí. ¿Listo? Entonces ya ustedes, muchachos, les queda por hacer estas cuatro últimas. Miren, el país, la empresa, el departamento y el teléfono. ¿Listo? No se les vaya a olvidar, por favor. Bueno, ahora pasemos a ver el último que vamos a utilizarlo con la coincidencia aproximada para que ustedes vean cómo funciona. ¿Listo? Entonces, miren lo que yo tengo acá. Resulta que yo tengo aquí algo que se llama la Cantera Fútbol Club, ¿cierto? Entonces, miren que yo tengo aquí varios clientes, ¿cierto? Varios futbolistas. Yo tengo aquí la edad promedio que ellos tienen, ¿sí? Y yo necesito catalogar cada uno de esos jugadores en qué grupo están, ¿cierto? Entonces, miren que para eso yo tengo una tabla asignada al lado derecho. Dependiendo de la edad, entonces yo la voy a ubicar en algún grupo. Si es hasta 12 años, ellos van a entrar al baby. Si ellos están entre 12 y 15, ¿sí? Van a entrar a junior. Si están entre 15 y 18, yo voy para aficionado. Y si voy entre 18 y 21, es champion. Y si ya voy para entre 21 y 23, es mayores, ¿sí? Entonces miren que yo tengo un promedio. Pero, por ejemplo, miren lo que tengo. Yo tengo la edad de 17 años. Y resulta que yo la edad la tengo acá, yo no la tengo, ¿cierto? Miren que la edad que aparece ahí es 15 o 17. Entonces, para ese tipo de cosas, yo necesito utilizar la coincidencia aproximada. Entonces, ustedes se preguntarán, por eso, profe, ¿y cómo sé yo que él va a ubicar eso en la categoría, en qué categoría estuviera? Entonces, miren, si yo lo tengo entre 15 y 18 años, él se tiene que ubicar en junior, ¿cierto? Entonces, miren que aquí yo no puedo utilizar la coincidencia exacta. Yo tengo que utilizar una coincidencia aproximada, ¿sí? Para que me pueda dar el resultado en el grupo. Entonces, vamos a mirar cómo se trabaja. Entonces, miren que yo lo puedo hacer, nos está diciendo que con el buscar ver, pero miren que yo lo puedo hacer con el buscar ver o con el buscar H. Con cualquiera de las dos me va a funcionar. Entonces, miren acá, si yo lo utilizo, voy a f de x y miren que yo le digo buscar ver. Le doy a aceptar. Entonces, ¿cuál es el valor buscado? El valor buscado es la edad. ¿Cuál es la matriz? La matriz, yo voy a señalar esta matriz. La voy a señalar toda. ¿Cuál es el indicador de columnas? Ah, bueno, esta matriz yo la voy a poner absoluta. ¿Para qué? Para que él no se vaya a salir de acá. El indicador de columnas, pues cuando me encuentre la edad, póngame en el grupo, sería 2. ¿Y cuál sería el rango? Miren que yo aquí el rango, yo no le voy a poner 0 o falso, le voy a poner 1 para que sea un valor aproximado. Entonces miren que cuando yo le doy a aceptar, miren lo que pasa.
si yo encuentro 17 años, ¿en dónde me voy a ubicar? Entre 15 y 18 junior, mírenlo acá. Y si yo la copio de aquí para abajo, yo voy a revisar, miren acá. Entonces yo tengo 17 junior, 13, miren que está 12 y 15, baby. 15 años, junior, 19, tiene que ser aficionado. 20 años, aficionado. 21, champion. 23 mayores. 19, aficionado. 15, junior. Miren que ahí lo tengo. Ahora miren, yo les voy a poner aquí la misma, buscar ver, pero pónganle en cuidado lo que yo voy a hacer. Le voy a poner el valor buscar. La matriz, la voy a señalar acá la matriz. La voy a poner absoluta. El indicador de columnas 2 y el rango se lo voy a poner falso o 0. Y van a mirar qué pasa. Miren que si yo la copio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser, resulta que cuando yo le pongo 0 o falso, la coincidencia tiene que ser exacta. Entonces, yo tengo 17 años, no. Tengo 13, tampoco. Tengo 15, sí. 15 eres junior, miren acá. 19 años, no tengo. 18 años, claro, aficionado. Mire que solamente me va a dar los valores que yo tengo en el rango. Entonces, miren la diferencia. Cómo es una coincidencia aproximada y cómo es una coincidencia exacta. Él me va a buscar el número que me está mostrando exactamente el 15 junior, pero el 13, miren que el 13 se pierde, ¿sí? Por eso yo tengo que utilizar en esta, tengo que utilizar el 1, que es una coincidencia aproximada. Cuando él esté en ese rango, póngame el valor número 1. ¿Sí ven? Miren que ahí exactamente es como yo lo quiero. ¿Sí ven? Entonces miren que ahí es la manera para yo poder hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Para que ustedes sepan. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Preguntas, dudas hasta ahí. Hola, señor, todo está claro. Listo, afortunadamente. Bueno, y ahora, muchachos, vamos a pasar por acá donde tenemos las tablas dinámicas. ¿Listo? Entonces, muchachos, hoy es la penúltima clase. La última clase ya la tenemos el lunes de la próxima semana. Esa sería el último día de clases para nosotros. Entonces, yo espero, muchachos, que ya hoy, con este ejercicio que estamos haciendo, ya vayan subiendo las evidencias que tengan de los diferentes temas que hemos visto hasta ahora. Entonces, miren que nosotros en la tercer guía vimos gráficos, mini gráficos, funciones de bases de datos, administración de nombres y vimos las funciones buscar V y buscar H. ¿Listo? Entonces, miren que estas funciones que nos tenemos por aquí, entonces no vamos a tener oportunidad de verlas. Me parece más importante que veamos las tablas dinámicas para poder hacer campos calculados y gráficos dinámicos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hoy a ver una teoría y el lunes rematamos pues lo que tenga que ver con tabla dinámica. ¿Listo? Entonces dice así. Una tabla dinámica sirve para resumir los datos que hay en una hoja de cálculo. Lo mejor de todo es que puedes cambiarla fácil y rápidamente para ver los datos de una manera diferente, haciendo de esta una herramienta muy poderosa. Una tabla dinámica puede hacer todas las operaciones matemáticas al instante y resumir los datos de una manera que no solo es fácil de leer, sino también de manipular. ¿Listo? Entonces, miren que aquí yo tengo un ejemplo de una tabla dinámica y ya vamos a empezar a trabajar un poquito
con esa, ¿cierto? Vamos a mirar en qué consiste eso. Entonces, antes de que entremos a mirar eso, vamos a mirar por aquí, vamos a entrar a mirar por aquí. Espérenme un momentico. Vamos a conocer un poquito más de la tabla dinámica. Miren lo que dice. La tabla dinámica en Excel no es más que la posibilidad de tomar una base de datos y crear informes de manera que puedas resumir y luego hacer un dato completo por la mañana, dinámico y simple. La tabla dinámica en Excel es sin duda uno de los mejores inventos creados por Microsoft. Con ellas podemos crear informes increíbles en cuestión de segundos, utilizando todos los filtros y combinaciones de datos que se nos pueda ocurrir. El primer paso para crear tabla dinámica en Excel es convertir la hoja de cálculo en formato de tabla, ¿sí? Pero ya van a ver que no es necesario. Ya vamos a mirar por qué. Así es mucho más interesante, ya que de esta manera, tan pronto cambiemos los datos que se encuentren en la base de datos, esa información se actualiza automáticamente en la tabla dinámica. En otras palabras, utilizando tablas dinámicas, podrá crear los informes más sorprendentes y dinámicos. ¿Cuáles son los requisitos? Para crear una tabla dinámica en Excel, para que pueda ganar productividad y tener menos dolores de cabeza, más adelante es necesario seguir algunos pasos que no son muy difíciles, pero por otra parte muy importantes. El principal requisito previo para crear una tabla dinámica es que tenga una base de datos, donde usted pone la información y será a partir de esa base de datos que crearás tu tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Entonces, miren que por acá, digamos en esto, miren que yo tengo una tabla o una base de datos, ¿cierto? Miren que yo tengo esa tabla. Una tabla siempre tiene que tener los identificadores de las columnas bien definidos. Miren que en este caso, fecha de venta, vendedor, destino, producto, cantidad, precio unitario, valor total y comisión. Miren que ahí ya los tengo bien definidos. ¿Listo? Entonces miren lo que nos dice. Esta base de datos, a su vez, necesita sus encabezados bien definidos, ya que es a partir de estos campos que sabrá exactamente en qué columna está trabajando en la tabla dinámica. ¿Listo? Ahí los muestra. Otro factor que no es obligatorio, sin embargo, es sumamente importante y muy relevante que lo haga, es transformarla en una tabla. De esta manera puede continuar agregando nuevos datos y se implementarán en su tabla dinámica. Listo, yo puedo meter más datos, simplemente voy a actualizar y ya. Listo. Entonces, recuerden que yo para convertir una tabla o una información en una tabla, miren que en Excel, cuando yo lo tengo por aquí en una hoja nueva, miren que aquí me dice dar formato como tabla. Entonces yo puedo utilizar cualquiera, el color que a mí me guste, yo puedo escoger esa o la puedo personalizar también. ¿Listo? Bueno, cabe recordar que este último elemento no es obligatorio, que usted la convierta en una tabla, no es obligatorio. Puede hacer que una tabla dinámica sea simple o siempre una tabla. Sin embargo, cada vez que agregue nuevos datos, deberá ajustarlos a la base de datos. ¿Cómo se crea? Para crear una tabla dinámica, después de tener que llamar a su base de datos, en una tabla debe ir a la pestaña Insertar y luego hacer clic en la opción de tabla dinámica. Listo. Entonces, yo voy al menú Insertar, tabla dinámica. Listo. Entonces, posteriormente, Excel abrirá una nueva ventana que por defecto ya se seleccionará su tabla. Sin embargo, si por alguna razón no lo hace automáticamente, debes
hacer clic en elegir base y hacer la selección manual de la base de datos o de la tabla. Entonces, esto es lo que nos sale. Cuando ustedes le dicen tabla dinámica, la tabla va a quedar punteada, todos los datos, y va a aparecer esta tabla dinámica. Miren que dice, seleccione una tabla o rango, y aquí ya uno le tiene el nombre. ¿Listo? Poco después, Excel le pedirá que informe dónde desea crear su tabla dinámica, ya sea en una hoja de cálculo existente o en una nueva hoja de cálculo. En nuestro caso, dejaremos marcada la opción de nueva hoja de cálculo y luego daremos clic en aceptar. Entonces, atiéndame en esta recomendación. Siempre que ustedes vayan a trabajar una tabla dinámica, siempre, muchachos, pónganla en una nueva hoja de cálculo, no en una hoja de cálculo existente. Es mejor que ustedes manejen las tablas dinámicas en una nueva hoja de cálculo, ¿sí? Para evitar daños a la base de datos o pérdida de la información. ¿Listo? Bueno, entonces, tenga en cuenta que Excel crea automáticamente una nueva pestaña que contiene una ubicación para usted, que es su tabla, así como el cuadro de campos para esta tabla. Miren que cuando yo tengo la base de datos o la tabla, él crea una nueva hoja, ¿sí? Miren cómo pone tabla dinámica y al lado derecho le pone los campos de la tabla dinámica. ¿Y cuáles son los campos? Simplemente los encabezados de las columnas de su tabla. Entonces vamos a mirar cómo usar una tabla dinámica en Excel. El uso de una tabla dinámica es muy simple. En el primer momento en que debe recibir que los campos de la tabla dinámica no son nada más que los encabezados de su tabla. En este sentido, solo necesitarás jugar en las ubicaciones adecuadas las informaciones que desea ver en su informe dinámico. Entonces, miren que aquí yo tengo campos de la tabla dinámica, me aparecen todo lo que tengo y miren que yo tengo unos campos, ¿sí? Que se llaman filtros, columnas, filas y valores. ¿Listo? Entonces, miren lo que nos dice acá. ¿Qué son las filas? Este campo se encarga de mostrar la información en formato de filas, es decir, de forma vertical. Columna. El campo de la columna es muy similar a las filas, pero por otro lado, en él pones la información en forma de columna, es decir, de forma horizontal. Entonces, mire que ese campo de filas y columnas yo lo puedo utilizar, haga de cuenta en Excel. ¿Cómo quiero mostrar la información? Si vertical o horizontal. Si ustedes me preguntan, profe, ¿cuál es la manera adecuada? Yo les respondo, ¿cómo quieren mostrar ustedes la información? Ya lo vamos a ver. Miren que tengo un filtro. Al usar el elemento filtros, Excel habilitará una celda donde podrá elegir ver exactamente ese filtro o ese elemento que filtró, recordando que puedes elegir más de un elemento para un filtro. Y donde dice el campo valores, finalmente tenemos el campo de valores. Aquí debe arrastrar los artículos para mostrar los valores. Por ejemplo, valor de la venta o cantidad de productos vendidos. Entonces, todo, absolutamente todo lo que usted tenga como valores, yo lo pongo ahí, cantidad, precio unitario, valor total, valor antes de IVA. Todo lo que tenga que ver con cantidades van en los valores. Lo demás, todo lo que tenga que ver con texto, usted ya lo puede poner en filas o en columnas, ¿sí? Además de eso, en un filtro, yo lo puedo poner donde yo quiera. ¿Listo? Entonces, mire que ya visto eso, ya podemos mirar. Ahora que sabemos para qué sirve cada elemento, entonces vamos a mirar un ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Entonces, yo tengo por aquí el de tablas dinámicas. Véanlo acá. Yo lo voy a abrir. Tengo aquí tablas dinámicas. Listo. Entonces,
Lo primero que yo tengo que verificar, muchachos, es que mi tabla, miren ahí, tenga los encabezados bien definidos. ¿Ya los tiene? Claro. Miren que yo tengo fecha, productos y ventas 2020. ¿Sí o qué? No tengo nada más. Yo lo que voy a verificar es que la tabla no le hagan falta datos. No, todo está lleno. Miren. Tengo una base de datos o una tabla de 47 productos según eso. ¿Sí? Entonces, miren que yo tengo eso ahí, ¿cierto? Y miren que el primer punto que me dicen es este. Tabla dinámica donde se muestre las ventas totales por cada mes. Las ventas por cada mes. Si ustedes observan, miren que yo tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, vuelve y arranco, enero, febrero, diferentes productos. Y me están diciendo, muéstrame una tabla donde se muestre las ventas totales por cada mes. Entonces, ¿cómo me dijeron que utilizara la tabla dinámica? Si ustedes ven el archivo, yo tengo apenas 4 tablas dinámicas, ¿cierto? Dice TD1, tabla dinámica 1. Ahorita, cuando estábamos mirando el manual, a mí me decía, vaya a insertar y dígale tabla dinámica. Yo le doy un clic. Miren que automáticamente él se muestra el rango y él está mostrando todo este rango. Yo lo borro porque ese rango no es. ¿Cuál es el rango? El rango es todo esto. Marco desde los encabezados hasta el final de mi tabla. Ahí lo tengo. Y voy a seleccionar lo que me dice nueva hoja de cálculo. Y le voy a decir aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, miren que se crea una nueva hoja de cálculo que dice hoja 1. Y aquí yo tengo tabla dinámica y al lado derecho me aparecen los campos de la tabla dinámica con los campos o las áreas que yo tengo. Filtros, columnas, filas y valores. Entonces, ahorita yo les estaba diciendo, todo lo que tenga que ver con valores, ¿dónde los tengo que ubicar? Pues obviamente en valores. Si yo sé que las ventas son valores, yo lo voy a ubicar en valores, ¿cierto? Miren, yo me devuelvo a la TD1 y voy a ir para arriba y me dice, muestre las ventas totales por cada mes. Ventas totales por cada mes. Miren lo que yo hago. Voy a poner en fecha, en filas. Miren que ahí los tengo. Y las ventas yo las voy a poner en los valores. Miren la tabla dinámica como me lo saca. Ya, eso es todo. Ahí terminé la primer tabla dinámica. Pero miren una recomendación que yo les doy. Cuando ustedes estén operando la tabla dinámica y vayan a presentar valores, hagan esto por favor. Marquen los valores y pónganle por favor el símbolo de pesos. Quítenle los decimales o si a ustedes no les gustan con el símbolo de pesos, pues simplemente marquen este, pónganle solamente el símbolo de pesos, ¿ven? El separador y al final le ponen el símbolo de pesos y ahí, miren esta presentación como se ve. Alguien dirá, profe, se me desapareció lo del lado derecho, los campos, párese en la tabla y automáticamente le aparece. Miren ahí. Ahora miren lo que yo les muestro. Alguien dirá, profe, pero miren que aquí me está diciendo suma de ventas. Yo no quiero tener ese valor. Listo. Póngale en solamente ventas 2020. Pero si le van a poner un nombre, póngale en espacio ventas. Siempre utilícenlo así. Ahora ustedes dirán, profe, yo puedo centrar esto. Usted le puede hacer lo que quiera. Profe, ¿y en etiquetas de fila qué va? ¿Cómo se llama? La fecha. Póngale a esto, fecha. Enter. Es ponerle un nombre, el nombre que ustedes quieran. Miren aquí. Y acá me está diciendo total general. Yo le puedo poner aquí, simplemente muéstreme el total. Le doy enter. Y a esto
lo voy a poner centrado. Miren ahí. Que yo lo quiero con un tipo de letra más grande. Póngalo más grande. Miren. Y ahí lo tengo. Esta es la tabla dinámica número 1. Miren, muy clarito me están diciendo. Muestre las ventas totales por cada mes. Miren que yo tengo por cada mes las ventas totales. En ningún momento me están diciendo muestre los productos. Ahora, muy diferente es si yo los productos los voy a poner debajo de la fecha. Miren acá. ¿Qué me está indicando? Que debajo de cada fecha, lo que yo vendí por cada producto. En enero vendí billetera, calculadora, maletín y tablet. En febrero, billetera, lapicero negro, maletín. Ahora ustedes dicen, no, profe, quíteme eso. Listo, bajo, cojo productos y vuelvo y lo suelto arriba. Ahí me quedó mi tabla dinámica que acabo de poner. ¿Qué difícil es eso? Miren, es sencillo y es muy fácil de trabajar. Miren cuánto saqué el total. Y miren acá cómo hago yo para saber si efectivamente me dio eso. Si yo marco todos los valores, vamos a mirar qué tan cierto es. ¿Cuánto me da? 643,200. Si yo me paro aquí, miren que me dio de una. ¿Sí ven? Entonces, miren todo lo que pueden hacer ustedes con esto. Miren que empezamos desde lo general y vamos hasta lo particular. Alguien me dirá, ¿cómo así particular, profe? Miren que yo voy a empezar primero con tablas dinámicas sencillas, ¿sí? Y la próxima semana, el próximo lunes, les voy a enseñar cómo hacer un campo calculado. ¿Qué, profe? ¿Y qué es un campo calculado? Ustedes sí ven aquí, muchachos, que yo solamente tengo ventas. Alguien me preguntará, venga, ¿y esa venta que usted tiene ahí, eso ya tiene IVA? Ah, no, no tiene IVA. Entonces, para yo no ir a hacer más cosas, yo aquí le voy a poner el IVA y aquí le voy a poner el total, pero se lo voy a meter dentro de la tabla dinámica y eso es lo que vamos a hacer. Ahora miren el segundo ejercicio. Ya hice el primero, ¿cierto? Ya quedó la tabla dinámica 1 allá en hoja 1. Miren la segunda. Tabla dinámica donde se muestre las ventas realizadas por cada producto. Las ventas realizadas por cada producto. Miren que aquí no nos están pidiendo ni fecha ni nada. Listo. Vuelvo y me paro aquí. Le digo insertar tabla dinámica. Y miren que él automáticamente ya me cogió todo. En una nueva, claro. Miren que automáticamente me crea la hoja número 2. Miren que la tabla me está diciendo, muéstremelo por productos. Yo lo voy a poner en fila. Y muéstreme las ventas en valores. Ahí está por cada producto. ¿Sí ven? Ahora alguien dirá, profe, ¿y a usted por qué todo le gustan filas? Yo lo puedo poner a columnas. Miren, cojo productos y lo arrastro a columnas. Miren cómo se ve. Miren que en columna se ve más desorganizado. Si yo arrastro productos aquí, pues productos lo tengo acá. Miren, lo mismo, marco esto y ¿qué le doy? Ya le quito y aquí simplemente le doy el símbolo de pesos. Ojo, muchachos, la información tiene que ser congruente. Entonces alguien dirá, profe, ¿y a qué se refiere usted con congruente? ¿Cuánto me dio el total de los productos? 643,200. Si yo me paro en la hoja 1, ¿cuánto me dio por cada mes? 643,200. No vayan a creer que porque aquí no me está mostrando los productos, los valores son diferentes. Los valores tienen que ser iguales, porque usted por mes vendió unos productos con unos valores. Yo en la hoja número 2 que estoy calculando, muéstreme los productos, cuánto lo vendió y miren que es exactamente igual. Lo mismo pasa con este que le puedo cambiar el nombre
Lo mismo con este y lo mismo con este. Miren ahí. ¿Qué tan difícil es eso? Nada. Es simplemente cuestión de mirar yo cómo voy a poner eso. Ahora mire, alguien me dirá, profe, listo, usted ya nos mostró que los productos lo puso en filas y lo puso en columnas. Pero ¿qué pasará si los productos yo lo pongo en filtros? También lo puedo hacer. Mire, productos lo voy a poner en filtros. Y usted dice, profe, pero ahí no se entiende nada. Claro, pero miren, cuando yo le doy un clic, miren que él me pone un filtro y yo le puedo decir, seleccionar varios elementos. Si yo los selecciono todos y le doy a aceptar, miren que me muestra esto. Si yo lo que quiero es que no me muestre esos, muéstreme solamente la billetera. ¿Cuánto le dio? Aceptar. Mire que me va a mostrar 97,000. Me muestra producto por producto. Yo no quiero llamar la billetera. Muéstreme la calculadora financiera. ¿Cuánto le dio? 34,500. ¿Sí ven? Entonces, esto hace referencia a un filtro que yo los voy poniendo uno a uno. A mí no me gustó en filtros, profe, yo lo voy a dejar en filas. Arrástrelo sin ningún problema. Pero como yo le había puesto un filtro, los selecciono todos, le doy a aceptar y pare de contar. Mírenlo ahí. Ahí me lo va a dejar quietico. ¿Sí ven? Entonces, miren lo chévere que es esto. Listo. Miren que ya hicimos en menos de 5 minutos 2 tablas dinámicas. ¿Sí? Vuelvo y me paro en la tabla de datos número 1. Voy para el tercer punto. Miren el tercer punto. Tabla dinámica donde se muestre las ventas por mes y los productos vendidos. Miren que aquí yo ya voy a meter las 3 columnas. Muéstreme las ventas por cada mes y los productos vendidos. Correcto. Entonces, ¿yo qué hago? Me paro en la tabla, insertar tabla dinámica. Ya está seleccionado el rango porque mire que está como con una línea punteada. En una nueva, claro. Entonces, miren lo que yo pongo. Entonces, yo le pongo la fecha, los productos debajo. Entonces, miren cómo me va a aparecer. En enero tengo esto. Alguien dirá, profe, ¿y qué pasa si los productos lo pone encima de la fecha? Cámbielos. La billetera, ¿cómo le fue en enero, en febrero, en marzo? Miren, cada uno. Y las ventas, yo las voy a poner aquí. Miren cómo lo tengo. Entonces, miren cómo le gusta más. ¿Los productos primero o quieren la fecha primero? Entonces, es como ustedes lo entiendan más fácil. Yo, por decir algo, yo lo haría así, que me muestre por cada mes qué es lo que nos están pidiendo. Muestre las ventas por mes y los productos vendidos por mes y qué productos se vendieron en ese mes. Miren, por eso hay que entender la pregunta, qué es lo que nos están haciendo para poder entregar el resultado. Entonces, miren ahí, lo mismo, marco todo, miren que le pongo quito los decimales y al final, pues simplemente yo le pongo y le quito los decimales. Mismo valor en todos, 643,200, 643,200 y en la hoja número 1, 643,200. Mire que la información es congruente. Y mire que vamos llevando tabla por tabla. Voy en orden, voy entendiendo qué me van pidiendo para poder ir haciendo. Entonces, miren que aquí ya tengo por mes qué productos vendí y los valores. ¿Sí ven? Y la última tabla, para terminar, miren lo que nos dice. Tabla dinámica donde se muestre el promedio de ventas por mes. El promedio de ventas. Listo. Entonces, me paro aquí. Ustedes dicen un promedio. Vamos a ver cómo se saca. Entonces, miren que yo me voy a insertar una tabla dinámica. En una nueva le doy a aceptar. Entonces, miren, me están diciendo, vamos a entender, donde se muestre el promedio de ventas por mes.
el promedio de ventas por mes. Entonces, fecha lo voy a poner en filas y las ventas las voy a poner en valores. Alguien me dirá, profe, pero usted está poniendo los valores. Claro, pero ojo, miren lo que pasa. Cuando yo estoy ubicado en valores, miren cómo se llama el campo, suma de ventas 2020. Y miren que esto tiene un botón, es un combo. Si yo le doy un clic, miren que yo le puedo decir configuración del campo valor. Le voy a dar un clic. Y miren que yo puedo escoger qué tipo o qué fórmula, porque miren lo que dice. Elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir datos. Yo no quiero suma, yo quiero es un promedio, porque me están pidiendo el promedio, ¿cierto? El promedio. Y miren lo que me dice, formato de números. Yo quiero que el número me lo ponga sin decimales y yo puedo utilizar de una vez el separador de miles. Le doy a aceptar. Miren que escogí el promedio. Le doy a aceptar y miren el promedio de ventas por mes. Ya organizado. Ahora ustedes me dirán, profe, ¿y qué tan verídico es la información que yo en enero haya vendido 15.700? Entonces, recuerden que nosotros nos apoyamos aquí. Miren que en enero yo que tengo vendido billetera, calculadora, maletín y tablet. Si yo selecciono estos 4 productos, miren el promedio. ¿Cuánto me da? 15.700 pesos. Miren la hoja 4. ¿Cuánto me da? 15.700. Si me da el primero, me tiene que dar todos los demás. ¿Sí ven? Miren que ahí yo tengo el promedio por cada uno, por cada mes, porque muy clarito me está diciendo la tabla dinámica. Muéstreme el promedio de ventas por mes. Tengo el promedio de ventas por cada mes. No me están diciendo que le muestre los productos, no. Yo tengo simplemente el promedio por mes. Miren que ahí lo estoy haciendo despacio, concienzudamente, qué es lo que me están preguntando, entendiendo el problema y entrego el resultado. Entonces, observen que cuando yo voy a utilizar en el campo valores, yo lo puedo configurar haciendo un clic aquí, diciéndole configuración del campo valor y miren que yo le puedo poner una suma, un recuento, un promedio, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Si quiero hacer una operación matemática con un producto, puedo contar los números, puedo hacer una desviación estándar, puedo hacer una desviación estándar dependiendo de la población, puedo hacer una varianza y puedo hacer una varianza dependiendo de la población. Entonces, miren lo que yo puedo hacer con esto, ¿sí? Aquí yo calculé simplemente el promedio. En las demás hojas lo que puse son sumas, sumas de venta, suma de ventas y en la hoja 1, suma de ventas. Tengo el primer ejercicio de TD resuelto en estas 4 hojas. ¿Sí ven? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, muchachos, traten de hacer ese ejercicio. Asimismo, por favor. ¿Listo? Muchachos, vamos a dejar el tema ahí por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Espero que les haya gustado la clase y por favor practiquen un poquito acerca de las tablas dinámicas. ¿Listo? Muchísimas gracias por la atención y les deseo una feliz tarde. Listo, profe, gracias. Gracias, profe, gracias. Muy amable. Todo gusto, cuídense, chao. Chao, chao.